clase. Entonces, bueno, buenos días a todos. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso, después le doy espacio para que me hagan preguntas, si es que tienen toda alguna cosa. Entonces, estábamos viendo ya imanes, o sea, magnetismo. Y esencialmente vimos que había materiales de la naturaleza que tenían la propiedad extraña tenían la propiedad interesante de poderse atraer y repelerse. ¿Ok? Eso fue lo primero que uno aprende. Ustedes lo aprendieron desde, digamos, mucho tiempo. Es decir, si uno tomaba estos materiales que uno podía decir esencialmente tenían un polo situado en sur y otro norte. La observación de por qué hay dos polos es simplemente porque veamos que se pueden atraer y repeler. Si hubiéramos tenido materiales que solo se atrayeran, no hablaríamos de polos. ¿Ok? Pero sabemos que tomamos el mismo material, lo invertimos, y lo que vemos es que en este caso se atrae, y en el caso que lo colocamos así, se repele. ¿Ok? Entonces eso nos lleva inmediatamente, sin ser muy creativo, a entender que entonces tenemos materiales que se repelen y se atraen. ¿Ok? Lo divertido es que todos los imanes que conocemos tienen esta propiedad, que tienen polos. No conocemos ninguno donde uno pudiera, si yo por ejemplo tomo un imán y lo parto en la mitad y lo vuelvo a acercar y volver a descubrir que tiene un polo norte y un polo sur. ¿Ok? No sé si lo han hecho alguna vez. O sea, uno se hace la pregunta, ¿qué esta propiedad tiene el imán? Y uno lo quiebra, simplemente por jugar. Le pegan unos martillazos, lo rompen y después lo vuelven a unir y se dan cuenta que es como que es al partirlo, es decir, si todo esto y lo corto aquí, por ejemplo, el pedacito nuevo va a quedar así. Vuelve a tener exactamente las mismas propiedades. ¿Ok? Así que no tenemos imanes como las cargas eléctricas que de alguna forma generan un campo que solo repele o solo atrae. Siempre atrae y repele. Es decir, que esto me dice, todavía sin saber nada, si es que esto genera un campo magnético. Por ejemplo, si genera un campo magnético, este campo magnético, bueno, si lo dibujamos así, voy colocando una brújula o otros imanes, voy a descubrir que tiene un campo magnético que sale y entra. ¿Okay? ¿Eso qué me dice? Sin todavía saber nada, es que si hay un campo magnético, pongamos un nombre, llamémosle B magnético, discutir sobre eso, inmediatamente sé que la divergencia tiene que ser cero, porque siempre entra y sale. ¿Okay? El flujo neto tiene que ser cero sobre una superficie cerrada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es una ley que hasta el día de hoy se cumple bien sin saber por qué es así. ¿Okay? Una ley muy buena que nos dice que en la naturaleza no existen fuentes de campo magnético, fuentes estacionarias. ¿Okay? No hay fuente estacionaria de campo magnético, y hasta el día de hoy muchos físicos tratan de encontrar una partícula que viole esta ley y se llamaría monopolo magnético, pero nunca hemos encontrado. ¿Okay? Así que en la naturaleza vemos por todos lados así, y el imán seguramente más bonito de todos, que quizás a muchos nos gusta, somos ustedes también, es la Tierra. ¿Okay? La Tierra, si uno lo mira, tiene un campo magnético que, bueno, no coincide exactamente con el norte, es un pequeño detalle, que es así. ¿Ok? Tenemos un polo norte, así que ahí sí tiene sentido, se pregunta qué es norte y sur. Bueno, si usamos la definición de campo magnético, tenemos un norte y tenemos un sur, y eso es muy importante para la Tierra. ¿Alguien sabe por qué es importante eso en la Tierra? ¿Todo esto? ¿Por qué es importante el campo magnético en la Tierra? Aparte de uno de Weyl. Es por algo que pasó hace unos días, que hubo una tormenta solar, creo. Fue débil, pero igual llegó a la Tierra. Si no fuera por el campo magnético, eso no hubiera afectado mucho más. Es peor, si no fuera por el campo magnético, lo más probable es que no habría vida en la Tierra. Sí. ¿Okay? La razón profunda es que el Sol, bueno, el Sol es una cosa, digamos, que nos gusta, nos parece bonito, pero cerca de él es terrible. Están ocurriendo explosiones, reacciones nucleares terribles. ¿Okay? No es una taza de leche, una cosa muy, muy activa. Y eso genera la emisión de partículas. ¿Okay? Si estas partículas me atraviesan, lo más probable es que a las velocidades que vienen me producirían muchas mutaciones, es decir, cáncer. ¿Okay? Lo más probable es que mutarían mis células
y tendríamos problemas. La gracia que tiene es que cuando ven el campo magnético así, entonces lo que hace es que en vez de estar acá, vamos a ver que esencialmente el campo magnético hace que esencialmente entren por los polos nortes y por lo tanto toda esta zona acá está mucho más protegida. ¿Okay? Nos protege de todo este tipo de radiación y que es bastante peligrosa para la vida. Así que para nosotros es fundamental, no solo por eso, sino por esto que ocurre acá. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, lo que pasa acá, y la razón profunda de lo que pasa ahí, es lo que traté de explicar la clase pasada, pero vuelvo a explicarlo rápidamente, es que tengo primero les trato de explicar que todo lo podemos construir a partir de la fuerza entre partículas. Si tengo una partícula aquí Q, una partícula Q', y una velocidad B' y una masa M'. Esta tiene Q, velocidad B y masa M. ¿Ok? ¿Tal? Tenemos eso extremo. Y entonces uno se pregunta cuál es la fuerza que ésta siente debido a la presencia de la otra. ¿Ok? Lo extraño que uno descubre es que la fuerza tiene dos componentes importantes, una componente que es la fuerza eléctrica, que ya la conocemos bien, también está la fuerza gravitacional, pero la fuerza gravitacional es despreciable, 10 elevado a menos 36 veces más pequeña, por lo tanto la adoptamos, no nos importa. ¿Okay? La fuerza gravitacional es completamente despreciable, está ahí. Pero además está la fuerza, una fuerza extraña, que es la fuerza asociada a las cargas que se mueven. Esa es la parte magnética, que es débil, pero que nos va a permitir reconstruir muchas de las cosas que vamos a hablar y nos va a permitir entender cómo funciona esto que es más común para nosotros, son los imanes, y al mismo tiempo esa teoría nos va a llevar a entender finalmente lo que es la luz. ¿Okay? Vamos a entender lo que es el campo electromagnético cuando vayamos entendiendo más leyes que relacionan una con la otra. Entonces, eso lo hicimos de la siguiente forma. Es decir, la fuerza tenía dos partes, una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, donde la fuerza eléctrica es Q por Q', partido por 4, pi, epsilon 0, si lo sabíamos, R, R'. Pero había una fuerza nueva, que tiene que ver con que los objetos se mueven. Y este descubrimiento fue súper interesante, porque vamos a ver que las fuerzas dependen de la velocidad, y por lo tanto la posición uno puede fijarse, los sistemas móviles también. Pero la velocidad hace que entonces, si yo me muevo en un sistema quieto o no quieto, cambian las cosas. Por ejemplo, si una partícula se mueve y yo me subo arriba de ella, como en la Tierra, yo diría que la Tierra está estática. Entonces no debería haber campo magnético, no debería haber una fuerza magnética. Entonces eso nos va a empezar a introducir los conceptos a largo plazo que tienen que ver con lo que llamamos la relatividad. ¿Okay? Va a ser aquí que nace la relatividad. El origen de la relatividad especial y su generalización, que es la relatividad general, nace de la teoría electromagnética. ¿Okay? Simplemente que la gente que estudia este problema no se dio cuenta. Eso se dieron cuenta mucho más tardíamente Lorentz, Einstein, Poincaré. ¿Okay? Maxwell no se alcanzó a dar cuenta, pero esta es la primera teoría profunda que nos va a permitir generalizar después muchas teorías en física que son realmente importantes. O sea, esto que aquí todavía no se ve nos va a hacer perder algo que para nosotros es valioso y seguramente para ustedes también, que es el tiempo. ¿Okay? Seguramente todos ustedes tienen una visión del tiempo muy especial, pero que no va a coincidir con lo que nos va a enseñar esta teoría. Esta teoría nos va a enseñar en el futuro que el tiempo es relativo, es decir, que yo todos los días pienso que pasan 24 horas, etcétera, pero si me moviera a otras velocidades, diría que el tiempo va de otra forma. ¿Okay? Y que el espacio se dilata, ocurre un montón de consecuencias interesantes, inesperadas, gracias a lo que voy a escribir de aquí en adelante. ¿Okay? Obviamente toda esa parte ahí no la vamos a poder estudiar, porque bueno, está fuera un poco del curso, pero nos va a notar que es aquí donde nace un pequeño quiebre o ruptura a la visión newtoniana. Así que, a pesar que uno habla de fuerza y sigue pensando como Newton, implícitamente esta teoría va a destruir la mecánica newtoniana y nos va a generar una nueva teoría que es la teoría relativista. ¿Ok? Solo eso por cultura general. Y entonces, ¿qué es lo que vemos distinto? Bueno, primero que nada, vemos una fuerza que tiene una nueva constante que tiene que ver con la permeabilidad magnética del vacío, que bueno, en el futuro la iremos entendiendo mejor, y lo importante es que esta es una fuerza que depende de las velocidades. Y depende del producto cruz de las velocidades. Y ya es un poco extraño, ¿no? Cuando las velocidades van paralelas, estas fuerzas van a tener que ver en qué dirección se mueven las partículas, y además la posición entre ellas. Y también va como el inverso al cuadrado de ellas. Esta última fuerza es la fuerza que va a cambiar aquí el futuro de nuestro curso. ¿Okay? Va a cambiar en muchos aspectos una fuerza que depende de la velocidad.
Lo primero que vimos cuando tratábamos de entender esto era que antes de entender esto un poco difícil fue que les dije que era si uno aísla qué cosa depende de mi problema original, la carga por ejemplo y su velocidad, nos queda todo lo otro que es el resto. ¿Okay? Entonces la fuerza eléctrica, fuerza magnética, ¿no? Por ahora, como decir, si me olvido, o sea, la imagen que tengo que hacer mentalmente es, ok, tenía una partícula acá que tiene una velocidad v, por acá hay una partícula que tiene una velocidad v', en otra dirección tiene una carga q', y esta tiene carga q. Me puedo olvidar de esto acá y pensar que esto me ejerce algo extraño sobre lo que está acá. ¿Ok? Y esa cosa extraña que me ejerce, antes lo voy a pensar como un campo eléctrico, lo voy a pensar como un campo magnético. ¿Okay? Después voy a concentrarme en cómo generar campo magnético, pero primero me podría decir que esa fuerza es de la forma Q por su velocidad, cruz algo. Ese algo, vamos a tratar de discutirlo hoy día, un poco después de que termine algunas cosas más, ese algo es lo que llamamos el campo magnético, que es lo que está asociado a que esta partícula llena todo el espacio con algo extraño que no lo voy a dibujar al principio porque es muy difícil dibujar un artículo puntual. Voy a hacer un poco la evolución histórica, que es más fácil dibujarlo para cables y cosas así. ¿Ok? Porque es bien complejo como es. Sabemos que decae, bueno, acá es precisamente, decae con el inverso de la distancia al cuadrado, pero es función de la velocidad en la cual me muevo y también depende, depende de la velocidad con que me muevo y la posición que estoy mirando. ¿Ok? Así que es un poco extraño, vamos a estar por intuición, pero ese campo es así, es simplemente un cero, la carga que nos genera, la velocidad con que va, y se fija la carga con velocidad, así que tiene que ver de alguna forma con la corriente, con la velocidad de carga, o aunque con el flujo de carga, cruz la posición donde estoy mirando. Ya vamos a entender cómo eso funciona un poco mejor. ¿Ok? ¿Estamos bien ustedes? Y lo que hice fue que esta última fuerza escrita así, la primera persona, bueno, en realidad fue la primera persona que entendió un poco bien esto, pero no con las matemáticas que estoy escribiendo, fue Ampère. Entonces, pero en esta forma, más bien se le asocia a alguien que estudió justamente este problema relativista, le llamamos fuerza de Lorentz. Uno de los padres de la relatividad. ¿Ok? Lorentz, de hecho, competía con Einstein, estuvieron los dos muy cerca. Einstein logró un poquito más y le ganó el camino, digamos, a lo que estaban haciendo. ¿Ok? Pero entonces, esta fuerza me dice, y al revés, por ahora voy a pensar que hay un campo magnético, todavía no voy a explicar cómo se genera ese campo magnético. Lo único que vamos a saber es que hay imanes, y después voy a devolverme y tratar de entender cómo son los imanes o qué es lo que pasa al interior de ellos, pero por ahora lo único que necesito saber es que son cargas moviéndose. ¿Ok? Y la naturaleza está hecha de átomos, como está hecha de átomos, son cargas, y estas cargas están en constante movimiento. ¿Okay? Son ese movimiento lo que va a generar este campo magnético, y ese campo magnético, pues me pregunto qué pasa sobre una carga puntual. Y eso me da la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Por supuesto. O sea, Lorentz hace una cosa bonita que se llama la contracción de Lorentz. No lo hizo Einstein. Lorentz entendió qué pasaba cuando me movía a velocidades distintas con el tiempo. Lo que pasa es que la buena interpretación, o sea, la interpretación correcta fue la de Lorentz. Pero estaban todos y por interés muy cerca de entender lo que pasaba. ¿Okay? Por ejemplo, entender que cuando yo le pego una pelota, y si la pelota le pego muy fuerte, en vez de ser una esfera, se contrae y se vuelve una especie de pelota rápida. ¿Okay? Pero eso ocurre a velocidades que no estamos acostumbrados, por lo tanto, en nuestra escala, la relatividad casi no nos damos cuenta. El único fenómeno que sea relativista, que todos ustedes conocen en su vida cotidiana, están acostumbrados a ver, son los GPS. ¿Okay? O sea, si uno mira, debido a las distancias y velocidades que tiene que recorrer el satélite, si no usaran bien el GPS, se equivocarían en varios metros. Y las correcciones que hacemos, que es la relatividad general, el efecto de la Tierra, es que corregimos eso y eso nos da la correcta posición y tiempo donde está. Si no fuera así, tendríamos problemas, porque el GPS no funcionaría. Esa es la única corrección que tenemos rápida. Ahora, ¿cómo lo podemos ver fácil si uno quisiera hacer experimentos? ¿Cómo se hace eso? ¿Es verdad o mentira? Esto puede ser algo que no creo, es pura ciencia ficción. Bueno, las partículas tienen una vida media. Si tú tomas, por ejemplo, cualquier partícula, bueno, electrones particularmente duran mucho, pero otras partículas duran muy poco. Pero como se mueven a velocidades tan rápidas, duran mucho. Y eso nos permite predecir la vida media real de partículas que se mueven a velocidades muy rápidas. Y eso sí lo medimos en el laboratorio, y con eso sabemos que las cosas funcionan tal como funcionan.
¿Ok? O sea, podemos medir a través de cosas directas. Pero en nuestra vida cotidiana, la gente puede seguir pensando que el tiempo fluye de la misma forma y cada uno de ustedes siente exactamente el mismo tiempo, pero eso es mentira. O sea, que quiero decir que eso es mentira, que a pesar que uno dice celebra, por ejemplo, sus cumpleaños regularmente y piensa que la otra persona tiene un cumpleaños en otro día, descubrirían que si nos moviéramos a distintas velocidades, unos tendrían cumpleaños con fechas muy distintas a otros y unos envejecerían más rápido que otros. ¿Okay? Y todo eso es correcto. ¿Ok? ¿Están bien? ¿Es claro para todos? Son solo cosas, bueno, supongo que suena como ciencia ficción, pero bueno, hay que primero ir construyendo a poco para entender, porque si no uno no entiende muy bien estas cosas. ¿Ok? Entonces, de acá, ¿cómo entender esto? Entonces les dije que íbamos a hacer un ejemplo muy simple, lo traté de terminar, pero voy a tratar de volver a explicar. Un ejemplo fue que, y este ejemplo es muy útil porque usamos para aceleradores de partículas y cosas así, fue que puse un campo magnético en esta dirección, puse un campo eléctrico en esta dirección para entender cómo funciona esta fuerza, y con la partícula aquí, y me pregunté cuál era la dinámica de esta partícula. ¿Okay? Entonces uno diría, bueno, esa partícula solo debería ser las direcciones Lorentz, o sea, la fuerza Lorentz, o sea, y la fuerza eléctrica, es decir que uno simplemente escribiría esto así. Si uno lo haría a los Newton, diríamos simplemente que esto es la fuerza eléctrica, es decir que si esto tiene una carga Q, entonces sería Q por el campo eléctrico en la dirección, si esto llamamos X y Z, en la dirección Z, y tenemos un campo magnético que nos diría que esto es Q por B en la dirección que es R punto, si quieren, por el campo magnético que apunta en la dirección X. ¿Ok? Eso lo hice, entonces voy a ahorrar un poco y lo que encontramos, para calcular un poco, fue algo así. Pueden revisar, encontramos que mx 2 puntos es igual a 0. Encontramos que m y 2 puntos, ok, voy a anotar lo que encontramos, pero obviamente la fuerza en I no debería haber campo eléctrico porque es en I, así que eso debería depender algo así de B, seguramente por Z punto y la carga. ¿Ok? Voy a chequear si el signo es correcto, pero creo que eso, si alguien lo puede chequear en su cuaderno, eso fue lo que encontramos. Y encontramos también que M en Z, 2 puntos, era algo así como menos B por I punto por la carga, ¿ok? Más la fuerza en Z, hasta el campo eléctrico, así que tiene que ser E por Q. ¿Alguien puede checar? ¿Esas fueron las ecuaciones que encontramos? Solo voy a checar los signos, ¿está bien? Si alguien lo mira en su cuaderno. Lo agradeceré para no tocar mi signo, pero creo que está correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todos entienden eso? ¿Dónde salió? Es simplemente ocupo las fuerzas, que en este caso son estas que están acá, y las proyecto en E y Z, para entender un poco cómo funciona esto. ¿Ok? A mí me había quedado como al cuadrado. ¿Cuál queda al cuadrado? No, todavía no queda al cuadrado, queda cuando elimino una variable que queda al cuadrado, pero para X, para Y y Z no. Yo creo que queda al cuadrado cuando eliminas, cuando mezclas dos ecuaciones. Todavía no las estás mezclando. ¿Estamos bien? Sí, pero eso es para la velocidad, fíjate, esto es para la posición. O sea, si lo escribo para la velocidad, para quedar más claro, esto es m b punto i, y esto es m b punto z, y esto es b bz q. ¿Ok? Hasta ahí es parte. ¿Y por qué lo digo así? Porque ahora voy a hacer lo que me están diciendo. Lo que uno hace con estas ecuaciones es que uno se da cuenta que las puede reinterpretar, y ahí fue donde quedamos, las reinterpretamos de la siguiente forma. Vamos a ver un poco la pizarra mejor. Entonces, las podemos reinterpretar de la siguiente forma. Si toman esas ecuaciones, uno las escribe un poquito más bonito. Se me olvidó preguntarle mientras veo la Tierra. ¿Alguien sabe por qué la Tierra tiene campo magnético? O alguien me dice que es un superhumano, ¿cuál es la razón por la Tierra tiene un campo magnético? O sea, que me pregunta en la calle y me dice, oye, alguien me dijo que la Tierra tiene campo magnético. Sacó una brújula y es verdad. ¿Por qué la Tierra tiene un campo magnético? ¿Cómo responderían a esa pregunta? También en casa, por supuesto, si es que a alguien se le ocurre, ¿cómo responderían a la pregunta que la Tierra tiene un campo magnético? ¿Por qué tiene un campo magnético la Tierra? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que origina eso? ¿O creen que hay un superimán al centro o hay un imán? La Tierra es un imán, pero
¿Por qué hay un imán? Por su rotación. Por la rotación, ok, eso sí es interesante. Si no rotara, efectivamente no tendría un campo magnético. Muy bien, la Luna no tiene. ¿Ok? Pero entonces, ok, ¿pero qué hace la rotación entonces? Porque si fuera la rotación, yo podría tomar un pedazo de cualquier cosa, por ejemplo, este control remoto, y lo pongo a rotar y digo, se hizo imán. Y no. Considerando Ok. de que los materiales dentro de la Tierra están a muy altas temperaturas, no es como algo sólido, es como más líquido, así que la rotación de la Tierra hace que se distribuyan de tal forma que Ok. genere ese campo magnético. Muy bien, efectivamente la Tierra al interior también no es un lugar cómodo. Si hace un hoyo, está muy caliente. ¿Ok? De vez en cuando vemos que sale ese calor a través de los volcanes, eso lo conocemos bien. ¿Ok? Al interior de la Tierra hay muchos materiales también, bueno, todo tipo de materiales, cosas radiactivas, un montón de cosas. No es un lugar grato. Uno piensa que es un paraíso, uno dice, no sé, cuando uno lee, no sé, estos cuentos, dice el viaje al centro de la Tierra, debe ser fácil. No, es una cosa muy compleja. Al interior tenemos un núcleo, y sobre ese núcleo, que es un poco más sólido, tenemos un líquido. ¿Ok? Un ferrofluido. Un fluido magnético, un fluido metálico. ¿Ok? Y cuando la Tierra gira, imagínense ahora si tomo un vaso de agua y lo pongo a girar. ¿Qué es lo que pasa con ese fluido? Imagínense tomar una taza de té y lo ponen a girar fuertemente. ¿Qué es lo que pasa con el té? Se va hacia los bordes. Se va hacia los bordes, ¿verdad? Y el efecto que crea, pero al moverlo se empieza a mover el fluido. Y el fluido se mueve de forma complicada. Bueno, ese fluido complicado, en realidad, si uno mira la Tierra, solo para eso, en realidad la Tierra tiene una zona muy rara, tiene un fluido moviéndose de forma muy complicada. Ahora este fluido, un fluido que está caliente, ¿ok? No es un fluido simple, está a muy alta temperatura, y se mueve de forma turbulenta. ¿Ok? Es realmente una especie de río, si quieren verlo, que está moviéndose de forma muy, muy compleja. Ahora, si uno coloca partículas que se mueven de forma muy, muy compleja, uno no genera campo magnético, extrañamente. Así que hay un efecto extraño que llamamos efecto dínamo, es que en promedio, y esa es la parte extraña, en promedio hace cosas extrañas como cuadrupolos. O sea, en promedio el fluido tiene en promedio un movimiento, promedio. Y ese campo promedio hace que aparezca esta cosa maravillosa que es nuestro campo magnético. Pero como esta cosa al interior se está moviendo complicado, de vez en cuando nos ocurren desastres terribles que son que el campo magnético se da vuelta. ¿Ok? Eso lo tenemos. Si ven datos geológicos, podemos ver que a nuestra escala el campo magnético se mantiene más o menos constante. Sin embargo, cada cierto tiempo se da vuelta del polo norte al polo sur, es decir, que el norte está acá, en el Ecuador, el sur para acá, etc. Se da vuelta. Y cuando ocurre eso, lo que nos está pasando, uno dice, uy, ahora estoy viendo una situación difícil, el país está complicado. Nada, nada, nada. Esos son juegos comparados cuando pasa ese tipo de cosas. ¿Ok? Genera problemas terribles en el planeta porque nos llegan partículas donde no nos llegaban antes. Genera, por ejemplo, glaciaciones, genera zonas que se enfrían, zonas que se congelan, catástrofes que le pasa al planeta. ¿Ok? Que las tenemos bien registradas porque geológicamente detectamos que hay cambios tan brutales. Esos cambios hacen que, bueno, que nuestra vida, ustedes están preocupados si el verano va a ser calor o frío, o están preocupados del cambio climático, y esos cambios sí son terroríficos. ¿Ok? Ocurren, y no sabemos cuándo ocurren porque el fluido es turbulento, sabemos que va a ocurrir, no sabemos cuándo, pero tienden a ocurrir y generar problemas bastante complicados en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? La Luna no afecta el campo magnético porque no es magnético. ¿Ok? O sea, tiene un magnetismo muy débil comparado al que era. La Luna, no sé si saben, no está girando. La Luna, por la fricción, está quieta, siempre le vemos la misma cara. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que se cambiaron? Si entiendo yo, estamos hablando de épocas paleontológicas, o sea, estamos hablando de épocas que muy atrás, digamos. No me acuerdo exactamente el año, pero tenemos que registrado algo así, si me recuerdo bien, justamente 6 o 7 cambios. Pero solo tenemos vestigios en las rocas. ¿Por qué en las rocas? Porque si tenemos un pedazo de roca magnética, cuando tú cambias la magnetización, se le invierte el campo, la orientación, se magnetiza, pero se magnetiza al revés. Y después se vuelve a cambiar y se magnetiza en la otra dirección. Y esos cambios geológicos los detectamos a través de rocas que sedimentan. Cuando tú tienes las rocas de sedimentación, son simplemente ríos que caen, etc. Se van cayendo minerales, se van acumulando y por peso finalmente se solidifican.
Pero esos si cayeron con el campo magnético hacia arriba, apuntan para arriba, esos si cayeron con el campo magnético para abajo, apuntan para abajo, y miramos estas rocas, y estas rocas entonces simplemente datamos más o menos los periodos con que ocurre eso, y entonces uno se da cuenta, aquí en esta época la Tierra tiene el campo magnético para allá, aquí para acá. Los cambios son brutales, son muy rápidos en escala geológica. En nuestra escala sería que el campo magnético se mueve y se cambia de dirección y se invierte completamente. ¿Ok? Eso es debido a que el fluido es turbulento. ¿Ok? Eso debido a que al interior la cosa no es una cosa suave que está girando normalmente. ¿Ok? Así que bueno. De todas maneras, los geólogos nos dirían que no nos preocupemos, son escalas tan grandes que lo más probable es que ni siquiera la vamos a mover, no la vamos a mover, digamos, muchas generaciones, pero podría ocurrir. ¿Ok? Y ahí sí que nos preocuparíamos porque realmente sería una catástrofe mayúscula del planeta. O sea, nuestra especie sí que sería sometida a una cosa complicada, mucho más complicada, con virus o algo así. Eso sí sería por el cambio, ahí sí que tendría un cambio climático brutal. ¿Ok? Se te congelarían zonas que no están congeladas y recibiríamos partículas donde no recibiríamos partículas. De hecho, no sé si sabes, pero en Chile tenemos lo que llamamos el hoyo de ozono, que donde, debido a que nos faltan ciertas partículas, nos penetra mucha más radiación. El campo magnético es la única cosa que nos protege de la radiación. ¿Okay? La radiación que ocurre fuera del planeta, debido particularmente al Sol. Sin eso, estamos en serios problemas para vivir. Deberíamos vivir bajo la Tierra, pero sería la única solución, empezar a protegernos de otra forma. ¿Okay? Tendríamos que vivir, como sé, en un subterráneo y cosas así, en lugares muy oscuros, con muchos muros protegiendo todo ese tipo de radiación. Aún así, hay partículas que atraviesan la Tierra sin problema, como los neutrinos, pero esos no son tan graves. ¿Okay? Casi no tienen masa. Pasan el planeta sin problema. Ok. Volviendo a estas ecuaciones que estamos viendo acá, entonces, ¿está claro entonces lo del campo magnético? ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que es un imán muy particular, el imán de la Tierra, digamos, es algo que nos agrada, pero por otro lado es desagrada. Entonces, si le pongo nombre a las ecuaciones, 1, 2 y 3, resolvemos, nos queda que 1 nos dice que la solución de 1 es trivial, es x, n igual x, 2 puntos igual a 0, solución de eso es trivial, es x de t igual simplemente a una posición x0, más la velocidad inicial, 0 en x por t. Eso nos dice la ecuación, cuando no hay fuerza se mueve en esa dirección, en x, se mueve libremente, a depender si la partícula le dio o no una condición inicial. ¿Ok? La segunda ecuación es un poco más difícil, pero les dije que la segunda ecuación puede ser el siguiente truco matemático. Tomo la segunda ecuación, la derivo, y veamos lo que pasa. Si la derivo y un poco la representación velocidad, me queda m de 2 puntos, y eso es la derivada de la aceleración. Si quieren alguien si le gusta más, lo que estoy diciendo es m y 3 puntitos a la Newton. Obviamente no hacemos eso porque no necesitamos, pero para resolver este problema sí se requiere. Eso al otro lado de la ecuación me queda que vale b, me queda que está multiplicada por bz, así que me queda bz punto. Pero bz punto puedo usar la ecuación 3. O sea, derivo y uso 3. Entonces, como uso 3, fíjense que me queda que es m de i 2 puntos, la derivada de la aceleración, que igual a un poco la ecuación para bz punto, que está esto acá, me queda que vale menos, bueno, está multiplicado obviamente por dq. Si quieres, dq por la derivada, y la derivada vale, tengo que dividir por m, me queda entonces menos bq partido por m, por i punto, pero i punto es bz, es de i, perdón, más e por q partido por m. Ahí ocupé la fórmula de la velocidad, etc. Y ahora, si hago eso, fíjense que encuentro que m de i 2 puntos vale menos b por q, esto me queda al cuadrado partido por m, por di, y aquí está la expresión que alguien me mencionaba antes, que me queda d por q cuadrado de m. ¿Ok? Tengo esto y la ecuación me queda una relación y se interpreta bien, porque esta ecuación la conozco, es simplemente algo así como una especie de oscilador para la velocidad. ¿Ok? No es un oscilador físicamente, es un oscilador para la velocidad. ¿Se está viendo bien? Porque dice que internet está ahí en esta cámara. Pero es mejor. Okay. ¿Sí? En la primera ecuación hay un más antes del b.
Puse más porque es B por Q, y le he puesto menos. Le puse más porque para no confundir un menos. Entonces divido por M si quieren, y me queda M al cuadrado acá, M al cuadrado acá. Y esto, si quieren, queda más bonito. Esto está acá, la gente lo gusta llamar, esto es una frecuencia muy importante en el caso de partículas bajo campo magnético. Eso es lo que les dije, se llama la frecuencia del Larmor. Okay, que se define así simplemente. B por Q partido por M. Esa es una frecuencia, se llama frecuencia del Larmor. ¿Ok? Y esta frecuencia lo que me dice es que, bueno, la solución de este problema es muy fácil, son de esos problemas que ya sabemos resolver de mecánica. Me dice que d de I dt vale simplemente, bueno, si es igual a la misma fuerza, un signo menos, una constante al cuadrado, eso es la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la solución de eso es simplemente A por seno de esta frecuencia que está acá, por t más una fase. Ahí están las dos constantes que dependen de la condición inicial, A y la fase. Y como es una ecuación lineal más una constante, basta que le sume una solución particular. ¿Okay? Y ahí tengo la solución general. La solución general entonces le sumo una solución particular, pero como esto es constante, fíjense, esto se hace 0 cuando BI vale exactamente esto que está acá, es decir, que esto vale 0 cuando esto es igual a E. Ok, fíjense, el B se simplifica acá. Bueno, hay un solo B que simplifica, porque tengo un B acá, así que para que me quede lo mismo, tengo que ir con un B. Ok, ahí me queda lineal, la carga está, me queda igual, y el m cuadrado igual, así que basta que sea b por e, ok, y obviamente esa es una solución particular. Ok, fíjense que acá tengo dos derivadas, pero tengo una solución particular, así que me queda b partido por e. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Esa es la solución particular. Así que eso me dice cuánto vale b de t, y ahora si puedo resolver cuánto vale i, resuelvo esa ecuación e integro esa ecuación. Es muy fácil, la integro esa duda. Vamos a integrar esa ecuación que está ahí. ¿Cómo la integro? Simplemente ahora encuentro que i de t lo puedo resolver. Es simplemente integrar esa expresión que está ahí, y eso lo integramos mental, bueno, no mentalmente, lo integramos trivial. Entonces, ¿cómo lo integro? Me pregunto, ¿qué función me da un seno? Uno dice coseno, así que eso me tiene que dar así como i de t por a coseno de omega t más phi 0, lo derivo me da eso, pero el coseno me da un signo menos, le pongo un menos, y al derivar por una cadena aparece un omega, y además en términos de la forma e partido por b por t, más una constante que tiene que ver con la posición inicial. Eso me da la solución en I. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Es simplemente integrar esto que está acá. ¿Sí? Integro eso que está ahí y me dice cuánto vale I, porque recuerden que BI es I punto. ¿Sí? Porque, la derivada del coseno es menos seno, el menos por el menos más, me queda seno, pero por regla cadena me saca un omega. Lo simplifico porque acá no aparece omega. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Y después nos queda la otra relación y he terminado el problema. La relación que nos queda es cómo calculo z ahora. Con eso tengo, ya calculé x, acá está uno de los resultados que necesito, x de t. Si quieren lo recupero, lo escribo acá. X de t vale x0 más b0 de, o sea, b de x componente 0 en esta dado por t. Entonces solo me faltaría z y se acabó el problema. Z lo sacamos de dónde? Z lo sacamos de alguna relación que ya borré, es cómo se relacionaba B punto con Z. Acá encontramos que B punto o I punto era algo así como B por Q partido por M por BZ. Ahí fue cuando tomé la derivada, era la ecuación 2. ¿Ok? Exactamente. Entonces de aquí me dice, muy fácil, toma la derivada, multiplica por esta constante y tenemos cuánto vale B de Z. NZ vale simplemente M por partido por B por Q por BZ punto, BI punto. Pero el BI punto lo calculé, vale a seno de omega t más phi 0 más E partido por B.
Y ahora lo que hago es que si quiero calcular cuánto vale z punto, integro esto que está acá. Integro esto que está acá. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Integramos esto que está acá. Y si lo integro, entonces, ¿qué es lo que me queda? Es punto. Tengo que derivarlo. Perdón. Tienes razón. Es acá. Esto es con un punto acá arriba. Gracias. Como un punto arriba, entonces me queda mucho más fácil. Me queda m partido por dq por la derivada del seno. Eso es fácil. Es a coseno de omega t. Y el e partido por b desaparece, perdón, y me queda por omega. Ahí está. Ahí está. Eso me diría que vale dz punto. Así que si lo integro, y ahora sí lo puedo integrar, y ahora tenemos una solución. Nos dice que z de t vale la integral de eso que está ahí, y eso que está ahí nos vale simplemente. Fíjense que m de q era exactamente omega. ¿Sí? Eso estaba ahí, fue lo que llamé omega, la frecuencia larga. Así que eso cancela eso. ¿Ok? Y por lo tanto me queda que z vale simplemente, la integral de eso que está ahí me queda que vale a, ok, partido por omega por seno de omega t. Ya está. Más, por supuesto, una condición inicial, un z0. Así que tengo z, tengo x y tengo y. Y ahora lo grafico. Como lo grafico, y ahí terminamos este problema. Entonces, coloco un campo eléctrico en esta dirección, constante, coloco un campo magnético en esta dirección para que vean lo que pasa, y lo que vamos a descubrir es que fíjense que si el campo eléctrico es cero, es muy fácil. Si el campo eléctrico es cero, entonces el campo eléctrico es cero, y yo miro el plano. ¿Cuál plano? El plano IZ. Si fijan, si es cero, esta parte acá es coseno, y la parte acá es seno con la misma constante. Por lo tanto, si sumo z cuadrado más x cuadrado, me da una circunferencia. ¿Ok? Porque sumar coseno cuadrado más seno cuadrado, teorema de Pitágoras, 1, luego me queda una circunferencia. Por lo tanto, me dice que la solución en ese plano hace un círculo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una va a seno y la otra es coseno. Es simplemente tomar esto y lo proyectan donde esto vale omega t. El ángulo va a omega t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende hasta ahí? Supongo que esa parte la entiende. Supongo que esa parte es pura mecánica. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora si coloco E, eso sería sin proyectar. Si ahora coloco E, por simplicidad voy a colocar que inicialmente partió en reposo, porque sea más fácil, en reposo inicial. Entonces fíjense que me dice que además de esta componente acá, casi que crezca en Y. Lo que hace en realidad, si uno mira esta partícula, es que la velocidad en X, tenemos, recuerden, X, Y y Z. Entonces, si aquí es 0, esto es una televisión 0, lo que hace la partícula en realidad es esto. Si uno la dibuja con cuidado, o sea, otro color, si uno la dibuja con cuidado, la partícula, y eso es lo que vemos y controlamos muchas veces la partícula. Esto es lo que hace esto. La fuerza de Lorentz, como hace que si la partícula se mueve a esta velocidad, ejerce una fuerza que lo mueve en la dirección ortogonal. Pero una vez que se mueve en la dirección ortogonal, le vuelve a aplicar una fuerza ortogonal. Y lo dobla, sistemáticamente lo dobla, y hace la partícula con movimiento bonito como el que está acá. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Es graficarlo nomás, pero hace eso. Si lo grafican, verían que hace ese tipo de movimiento. Así que cuando hay un campo magnético, fíjense, se mueve así, pero en la dirección ortogonal, campo eléctrico y campo magnético. ¿Ok? Si le diera una velocidad inicial, por ejemplo en X, lo que haría es que además esta especie de espiral, en vez de ir hacia allá, iría en la dirección X hacia acá, porque además sería la dirección X, linealmente. ¿Ok? Y las otras constantes están determinadas por las condiciones iniciales. A y las fases dependen de la condición inicial y después el sistema evoluciona su problema. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entendió el cálculo? ¿O estamos bien? ¿En casa también está bien? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Ok, eso con respecto a este ejemplo de Lorentz, que me parece que es importante aprender y saber. Las aplicaciones de este problema, que parece juguete, no es mentira. Busquen cualquier acelerador de partículas. Lo que hacemos es esto. Lo que hacemos es que, para que las partículas se muevan bien, las confinamos. Esto nos permite confinar. Lo que hacemos en realidad, si uno mira qué es lo que hace, tomamos grandes cilindros,
donde aplicamos campos magnéticos en ciertas direcciones a través de bobinas, y lo que hacemos es que tenemos las partículas encerradas girando. Lo que hacemos sobre partículas es eso. Simplemente que aquí estamos hablando de kilómetros. Estos son radios típicamente de 20 y tantos kilómetros, y logramos tener las partículas dando vueltas todo el tiempo así. Con los mejores campos magnéticos que tenemos, digamos, eso es lo que hacemos sistemáticamente. Así que esto nos permite de alguna forma atrapar las partículas y estudiarlas. ¿Ok? Ver cómo, bueno, ver sobre todo cuando colisionan unas con otras. Lo que tratamos de hacer, por supuesto, es romperlas para descubrir qué es lo que hay en su interior. ¿Okay? Por ejemplo, el electrón, no sabemos si es una partícula fundamental o está compuesta de otras cosas. En cambio, ya sabemos que los protones, por ejemplo, no son partículas fundamentales, están hechas de quarks, que son inestables, pero para verlo hay que quebrarlos, digamos. ¿Y cómo los quebramos? Los tiramos de cabeza, así, hasta que se pegan una colisión enorme a grandes velocidades. Son tan grandes las velocidades que se rompen, y ahí podemos detectar qué diablo tiene en el interior. ¿Okay? Ya sabemos que hay otras partículas que se llaman quarks, que ya sabemos son fundamentales, y así vamos descubriendo partícula y partícula y partícula. ¿Okay? Así hemos ido descubriendo cómo está hecha la materia, incluso materia que es inestable. La materia estable es la que consume el protón y el electrón, pero esta está formada de otras partículas que solas no son estables, para formar cosas como quarks, como neutrones, o sea, formar quarks y neutrones que nos permiten entender las cosas. Pero no sabemos si hay más cosas profundas. Vuelvo a insistir, el electrón, que es para nosotros la partícula fundamental de nuestro curso, no sabemos si es una partícula fundamental o tiene algo al interior. Fundamental significa que es la última partícula, o al interior es que hay otra cosa. No sabemos. No sabemos porque es muy pequeña. Necesitamos energías tan altas que todavía no hemos logrado acelerarla lo suficiente como un huevo para romper y ver qué diablo. ¿Okay? Quizá algún día lo vamos a hacer y vamos a tener que hacer otra teoría de partículas, o vamos a concluir que esta es la teoría, lo que llamamos los leptones y quarks, que es la teoría del modelo estándar, sería la teoría final. ¿Okay? Pero todavía eso no lo sabemos, y la materia oscura nos abre varias preguntas si eso está bien o está mal. Pero simplemente ilustrar que los campos magnéticos y esta fuerza que les estoy hablando nos sirve para hacer muchas cosas, incluso aplicaciones médicas. Por ejemplo, cuando uno irradia un cuerpo, lo que hace es que uno quiere selectivamente que la partícula o el haz le pegue a un lugar muy preciso al cuerpo. Y uno, ¿cómo hace eso? Uno tiene un haz de partículas, radiación de algún tipo, y después lo que aplicamos son campos magnéticos que nos permiten deflectar cuidadosamente el haz hasta el lugar que uno quiere llegar. ¿Ok? Entonces uno deflecta o le saca el campo magnético y sale para otro lado. Es decir, que si yo le quiero pegar a alguien, por ejemplo, si por ejemplo quisiera pegarle a un estudiante, yo tiro mi borrador, si es magnético, le aplico el campo magnético de la forma que hago una especie parable y la golpeo. Si le quiero dejar de pegar, hago eso y el campo magnético sigue largo. ¿Ok? Así que así lo hacemos con todas las cosas a nivel muy fundamental. Y por eso es importante cuando hacemos radiación, saber bien cómo funcionan los campos eléctricos y magnéticos. No es un juego, realmente uno los usa con mucho cuidado. ¿Okay? La física de atrás es la física, si quieren, newtoniana, que conocen bien, simplemente que es un poquito más difícil, pero bueno, es mucho más difícil. En realidad esto lo han hecho en mecánica sin problema. ¿Okay? Simplemente quizás los profesores nos quisieron colocar problemas con fuerzas, con velocidades, porque conlleva varias discusiones profundas. Si trabajan o no trabajan, qué pasa con el tiempo, un montón de cosas que seguramente en el momento no vale la pena todavía discutir. ¿Okay? Y quizás todavía no vale la pena discutir. Entonces, si a alguno le interesa, les recomiendo cursos de relatividad especial, por ejemplo, física moderna o algo así, pero esos cursos ya son más bien cursos que son optativos para ustedes, no obligatorios, no son parte del platform. ¿Ok? Pero si es que alguien quisiera hacer un poco más de relatividad, puede estudiar ese tipo de curso un poco relativo. Y bueno, si quieres saber más, uno puede hacer relatividad general, pero ya es un curso, yo diría, un poco pesado, técnicamente hablando. Yo no diría que es un curso que uno puede tomar para ir a aprender. Ya es un curso que sabe muchas matemáticas de atrás. Es muy complejo las matemáticas que hay que desarrollar para poder entender bien cómo eso funciona. Para poder corregir ligeramente la interacción o descripción de mismo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos todo bien hasta ahí, así que ahora vamos a dejar de lado la fuerza de electrones y nos vamos a mostrar en los campos magnéticos. Lo primero que vamos a hacer es fuerza sobre cables. Fuerzas sobre cables. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, porque la gente que descubrió esto no tenía partículas, tenía corrientes, tenía cables. Y se preguntaba qué le pasaba a los cables con campos magnéticos. Fue así como fueron descubriendo de verdad las cosas. No saben lo que les hablé antes. Lo que iba haciendo de verdad era, imagínense tener un cable, pasa una corriente y, por ejemplo, tengo un campo magnético.
Y uno se pregunta, bueno, si yo le acerco un campo magnético, un cable con corriente, o al revés, tengo un cable con corriente y le acerco un imán, ¿le pasa algo o no le pasa algo? Esa es la pregunta que se hacía. Y empezaron a descubrir que le pasaban cosas. ¿Ok? Obviamente tiene que ver con lo que les acabo de enseñar, pero ¿cómo hacían esto? Bueno, uno diría, y la forma de entenderlo es, bueno, ese cable, bueno, hay que hacer varias cosas. Primero, hay que sumar si el cable es delgado o no, pero uno esperaría que si yo tomo un pedacito de él, cualquier pedacito muy chiquitito de él, acá, un D de esto, un de volumen o un de largo, lo que uno descubriría es que la fuerza que debería haber ahí, debería ser algo así como el de fuerza en este pequeño pedacito que está acá, debería ser algo así como el de carga por la velocidad que nos ve, igual a las cosas que muestren. El problema es que el de carga, las velocidades pueden típicamente un cable, uno más o menos puede suponer que son más o menos homogéneas. ¿Okay? Si uno cree la ley de Ohm, rápidamente establece un equilibrio y son homogéneas. Claro, eso la podemos sacar de ahí. Y nos queda que el de fuerza en ese pequeño pedacito debería ser algo así como el de carga. Pero el de carga siempre lo podemos escribir como un de Rho, una densidad de carga, por un dB, por una velocidad, cruz el campo magnético. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo usted? Y uno diría entonces que la fuerza, sobre todo el cable, sería algo así como un integral de carga por dB por D plus P. ¿Ok? Pero obviamente esto tiene que tener algún sentido más razonable. ¿Y cuál es el sentido más razonable? ¿Qué es lo que hacían las personas en esa época? Bueno, primero hacían aproximaciones, le diríamos cable delgado, que en realidad lo que aproximamos por cable delgado. Si el cable es delgado, ¿qué quiero decir? Un cable gordo sería así. Un cable delgado sería así, esa área es muy chiquitita. ¿Ok? Este sería gordo, y este sería delgado. Si el cable es delgado, entonces fíjense que nuestro dB siempre lo podemos pensar como un ds por un dB. ¿Ok? Y entonces este sería el ds. El dB sería más bien la otra dirección, la dirección que está moviéndose hacia allá. Y entonces lo que uno concluiría es que si el cable es delgado, primero faltamos con algo más simple, delgado. ¿Qué era lo que le pasaba en realidad a los experimentos? Si es delgado, entonces uno diría que este integral de acá debería ser algo así como que la fuerza fuera algo así como simplemente Rho, ¿ok? ¿Por qué cosa? Por ds, por d, ¿ok? Y tenemos también el dl plus d. Fíjense lo que va a hacer. Va a hacer un pequeño truco y es que lo que va a hacer un pequeño truco. Entonces, uno diría que esta parte acá es fácil porque Rho por D debería ser algo así como J, flujo. Flujo de carga es la velocidad por las cargas. Y B, y este sería un dB, pero este sería J. Entonces, si yo integro, si el cable es delgado, puedo integrar esto, es suficientemente delgado, nos quedaría así. Nos quedaría el J por ds, que es la corriente. Pero la corriente no es un vector. Ese es el primer problema que uno tiene. La corriente no es un vector. Entonces, ¿qué queda? Porque tengo que colocarle producto punto para que me quede la corriente. Entonces, hago que esto sea un vector, le coloco un producto punto, fíjense, voy a colocarlo en rojo, porque estoy haciendo ahí una pequeña trampa, entre comillas, hago ese vector, pero ahora me queda una escalar. Así que lo único que me queda que ese vector es esto que está acá. ¿Qué es eso? Delta L. Delta L es la dirección en la cual se están moviendo las cargas. Este elemento de integración, en vez de ser una constante, ahora es un vector, en la cual es la dirección que las cargas se están moviendo. Así que eso me quedaría así, y eso si lo hago con cuidado, entonces me quedaría que esto vale dl cruz b. Y efectivamente esa va a ser la fórmula que descubrieron experimentalmente. Van a descubrir que en un cable, cuando le aplico campo magnético, la fuerza que siente el cable o la presión del campo magnético es proporcional a la corriente por la integral de, en este caso, si esto es un cable, tiene una curva, llamémosla gamma, es la integral sobre su espectro. ¿Ok? ¿Es claro o no es claro? ¿Está bien? O sea, el truco que hice, si alguien no entendió, fue que intercambié las flechas. Esto tiene flecha. Esto no tiene flecha, pero le puedo poner flecha en la dirección normal y la flecha que me falta se la asocio al elemento en el cual la corriente se propaga, que es el delta E.
¿Ok? Y eso hace entonces que la fuerza sobre un cable, que es lo que yo puedo medir en mi vida cotidiana, yo no puedo medir carga. Yo tengo un acelerador de partículas, la vida normal, ustedes pueden tomar un cable, coloquen un imán, prenden o apagan la corriente y van a ver si aparece o no una fuerza. ¿Ok? Es eso lo que hizo particularmente Ampère. Y con eso logró entender por qué las cables se atraían, se alejaban, y bueno, descubrió varias cosas interesantes haciendo este tipo de estudios con cables y corriente. Entonces, esto fue realmente lo que fue como se fue a poco descubriendo. Es decir, que la fuerza sería simplemente integral sobre el camino del cable, por la corriente que circula al interior de él, por, si quieren, L cruz B. ¿Ok? Si es gordo, no cambia mucho. Si mira la fórmula anterior, lo que haría fue lo que puse explícitamente. Me quedaría si es gordo, entonces me queda aquí J por eso que está ahí, y DS por DL. Esto le saco las flechas, y eso me quedaría simplemente si es gordo, me quedaría J cruz B por DL. ¿Ok? Eso es directamente la carga por las velocidades por el campo magnético integrado sobre todo el cable. Y esto sería el cable. ¿Ok? Eso que está ahí, si alguien no lo ve claro donde lo saqué, es simplemente me vine acá y ahora saco los puntos rojos, y esto me quedaría simplemente de volumen por J cruz B. ¿Ok? Ahora esto se demoró más tiempo en encontrar, por eso les hablé del cable delgado, porque cuando lo descubrieron, la fuerza realmente que descubrieron primera vez fue la de arriba, la de abajo, y fue, obviamente, después cuando se entendió un poco mejor con él. Obviamente esta incluye esta, lo único que hay que hacer para sacar esto acá es que el J por DS por DN integra en la superficie y les va a recuperar la impresión de arriba. ¿Ok? Pero esta, bueno, tal que esta fue la primera que se descubrió y fue descubierta por Ampère. ¿Ok? O sea, Ampère no ponía cargas que se interactuaban, sino ponía cables y imanes y descubrió esto. ¿Sí? No entendí bien qué era J. J, no te olvides lo que es J. J es la densidad. J es simplemente cuando tienes, es suma de todas las densidades de cargas que tienen en el sistema por las velocidades que tienen. Promedio. ¿Te recuerdas? J era como el caudal que se movía. ¿Okay? Y la expresión más importante para J fue esto. Encontramos que la corriente era la integral de J punto de S. ¿Ok? Donde S es una superficie cualquiera la cual están atravesando las cargas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? ¿Alguien no entiende? ¿Todo bien? Así encontramos eso que está ahí. Entonces uno encuentra esta expresión y uno dice, ajá, ok, tengo esto, pero ¿cómo lo puedo aplicar? Entonces voy a dejar un pequeño ejemplo y voy a calcular yo también. O sea, un pequeño ejemplo, ese ejemplo es muy simple, pero ¿cómo se aplica esto? Imagínense, lo primero, imagínense que tengo unos cables sólidos, y acá tengo un cable flexible. Un cable elástico, se puede mover pero es conductor. ¿Ok? Estos son sólidos y trabajo flexible. Si a este le coloco, por ejemplo, un peso y le coloco gravedad, eso simplemente por el peso el cable se deforma. ¿Ok? Pero imagínense que soy capaz de pasar una corriente. Una corriente astuta, por ejemplo, si le paso una corriente así. No le pasaría nada si paso una corriente I así. ¿Cierto? No pasa nada. Pero si además esto está en presencia de un campo magnético y lo coloco apuntando hacia ustedes, ¿ven? Si colocamos un campo magnético apuntando hacia allá, entonces fíjense lo que nos diría la fuerza de Lorentz o esta fuerza de acá, nos diría que el DL, cruz B, el DL, la corriente viene hacia acá, el DL estaría en esta dirección, el B está hacia allá, así que tendríamos, fíjense, tendríamos campo magnético hacia allá, DL hacia acá, y tengo que ir del DL al B. Producto cruz me diría que debe aparecer una fuerza que apunta hacia arriba. Tiene que haber una fuerza hacia arriba. Y lo que haría es que si le paso corriente, entonces debe aparecer una fuerza que esto lo suba, y esa fuerza obviamente tiene que ver, esa fuerza tiene que ver con la integral de DL. La corriente puede sumar constante cruz B. Así que le puedo aplicar una fuerza, puedo subir o bajar este objeto simplemente pasando la corriente en campo magnético.
¿Ok? Si tengo ese sistema, voy a insistir, es simplemente aplicar la fuerza de Lorentz. Lo que estoy haciendo es que las cargas se están moviendo horizontal esencialmente. ¿Ok? Bueno, el peso lo tiro hacia abajo, esto está hacia acá, hago cargas, cruz, campo magnético que está hacia allá, y eso entonces lo subo. ¿Ok? Así lo puedo subir. Si el campo magnético fuera hacia adentro, entonces voy a hacer la corriente inversa para poder subirlo o bajar. Así que eso me permite hacer cosas interesantes con corriente. Eso me permite entonces mover cosas. Bueno, esto no es exactamente lo que pasa, por ejemplo, en un parlante, pero el principio es el mismo. El parlante en realidad ocupa bobinas, un poco más sofisticado que lo que está acá, pero esto de acá me podría hacer que si yo coloco una membrana y paso corriente, puedo mover esa membrana. Los parlantes son eso esencialmente. Si bien un parlante es una membrana que cuando pasa una corriente se mueve, ¿ok? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eso genera perturbaciones en la densidad del aire y eso genera lo que llamamos sonido. Un parlante, el principio físico con el cual trabaja, es simplemente hacer eso. No sé si alguna vez se han fijado, pero no sé si alguna vez han desarmado un parlante, se van a fijar que es una cosa que se mueve, tiene una membrana, digamos, que es una mueve muy fácil moverla con el dedo, no sé si alguna vez lo hicieron, o lo miran alguna vez. Bueno, todos tienen parlantes, sus teléfonos, todos simplemente están muy tapados, ¿no los ven? Pero esos parlantes que les gusta a la gente colocar en fiestas, digamos, sobre todo esos que se escuchan muy fuerte, ¿ok? Si los desarman y lo miran, van a descubrir que esencialmente lo que hace es simplemente uno le pasa corriente. La corriente tiene que ejercer una fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? De aquí. No puede venir de otro lado. Son fuerzas eléctricas y magnéticas donde hay corriente y campo magnético. Con eso podemos hacer cosas tan maravillosas como hacer parlantes, ¿ok? Y después vamos a ver que por una ley distinta que se llama inducción, podemos hacer el inverso, que es un micrófono. Yo lo perturbo, deformo y eso va a inducir corriente, que es la otra parte que tenemos que aprender, que nos falta por aprender. ¿Ok? Así que, pero ya podemos imaginarnos cómo, usando corrientes, podemos mover objetos mecánicos. ¿Ok? ¿Está clara la idea, por lo menos? ¿Sí? ¿Está bien en casa también la idea? ¿Se entiende? ¿Me confirman si se entiende en casa? De hecho, estamos en casa. Se entiende. Muy bien. Entonces, no lo voy a resolver, pero resuélvanlo ustedes, simplemente he propuesto resolver. Simplemente calcular la fuerza de equilibrio. ¿Ok? Entonces, propuesto. Es muy fácil este ejemplo. Simplemente traten de resolver cuál es el equilibrio entre, obviamente, gravedad, corriente y campo magnético. ¿Ok? Obviamente hay que dar un dato más, el largo de esta estructura. ¿Ok? Por eso uno debería poder calcular y sacar cuántas fuerzas, cuánto lo puedo subir o cuánto lo puedo bajar. Obviamente este alambre tiene que ser flexible. Si no es flexible, hay problema, tiene que ser flexible. Y el cable en sí no tiene masa. El cable, bueno, es de masa despreciable. Le podrías colocar masa, eso tampoco afecta mucho, pero sí. O sea, toda la masa obviamente uno se la asocia en el peso que está acá abajo. Ya. Pero eso, bueno, nos serviría, digamos, para entender, digamos, cómo funciona una membrana. En este caso un cable, pero después pasar una membrana es la misma idea. ¿Ok? Simplemente para hacer una membrana deberían colocar ese cable como un sifón. Varias veces así, entonces esa membrana sentiría una esa fuerza. Si colocan varios cables así conectados, como una especie de sinusoidal. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer un poquito más. Estamos cerca de los campos magnéticos, pero lo otro que va a hacer es sobre una espiga. Vamos a ver que esto va a ser fundamental en el futuro para entender cómo funcionan los imanes y cómo modelamos los átomos. Pero en la época se hablaba entonces de fuerza sobre una espiga. ¿Qué es una espiga? Explico lo que es idea, fuerza sobre una espiga. ¿Cuál es la idea? La idea es muy simple, simplemente un cable, pero este cable en vez de estar abierto está cerrado. ¿Ok? Es un cable cerrado. Los electrones van a ser, esto es importante para los electrones por una razón muy simple, porque están cerrados, no están abiertos. ¿Ok? Son orbitales. Podemos pensar que los electrones en un átomo son simplemente un cable que está dando vuelta una corriente todo el tiempo. Por eso va a ser importante. Entonces, en una espiga, uno lo que haría es que las fuerzas, bueno, son muy delgadas. ¿Ok? La fuerza es simplemente la misma integral, pero ahora es así. Voy a hacer este pequeño cálculo que estamos. ¿Ok? Es el dL o dr, así. Si la corriente es constante, y es lo que hacen los átomos, si I es constante, F es igual a 0.
es simplemente I por la integral cerrada sobre esta espira gamma de dl por K. Ok, ya no alcanzaba mucho el campo magnético, pero la próxima clase ya empezar a calcular el campo magnético. Pero, ok, de la espira, fíjense qué cosas ocurren interesantes. Lo primero interesante que ocurre en la espira es que me queda dl cruz d. Pregunta, sobre un camino cerrado, ¿cuánto creen que vale? Si sale un campo magnético, ok, voy a asumir que es homogéneo. Solo voy a colocar ok. B por todos lados homogéneo. Voy a asumir si B es homogéneo. Eso se lo tomo a escribir, si B es homogéneo. ¿Cuánto valdría ese producto cruz que está acá? Si B es constante. 0. 0, y la razón que es 0, si es que alguien no lo ve, es porque delta L es aquí, es así, 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 así. En realidad, el vector unitario está dando una vuelta. ¿Ok? El delta L está dando una vuelta. Y por lo tanto, si en algún momento esto tiene un valor, siempre existe en una otra parte, justo el que está en la otra dirección. ¿Ok? Justo este B, si uno lo grafica y lo escribiera así como en un punto, si solo lo trasladamos a un punto de espacio, diríamos haciendo esto. Mientras recorro, la espira es así. Y por lo tanto, el producto cruz del campo magnético con alguno acá, después de un rato se va a cancelar con el de acá. Y así. Por lo tanto, lo primero que uno descubre es que las fuerzas son un cable cerrado. Eso no quiere decir que no hay efecto. Lo vamos a descubrir en la próxima clase, pero el efecto que vamos a descubrir es que hay torque, pero no fuerza. ¿Eso qué significa? Que cuando un átomo está en presencia de un campo magnético, no tiene una fuerza, no se traslada en alguna dirección. La fuerza neta es cero. Lo que vamos a descubrir es que si hay torque. Eso lo vamos a calcular en la próxima clase. Y el torque, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a hacer que, si hay un campo magnético en alguna dirección, va a hacer que el área que es ortogonal a ese campo magnético. Vamos a descubrir que se van a orientar. Ese efecto nos va a permitir explicar en el futuro la magnetización, nos va a permitir explicar por qué un material se magnetiza, porque un material que no tenía magnetismo, al acercarle a un imán, se transforma en un imán. ¿Ok? Que todos ustedes lo han visto cuando toman, no sé, un desotornillador y lo acercan a un tornillo y se pega. Y a su vez se pega a otro y pega a otro. Se magnetiza. Ese fenómeno se basa en este fenómeno físico de que sobre una curva cerrada la fuerza es cero, sin embargo hay un torque no nulo. Y si ordeno todas esas espiras, vamos a ver que eso va a generar un imán. Ya lo vamos a descubrir cómo funciona en el futuro. ¿Ok? Así que nos falta ver eso y después vamos a ver al fin lo que no hemos podido calcular B. Por ahora B está dado. Lo que voy a hacer en la próxima clase es calcularles B. ¿Cómo uno puede determinar B a partir de una corriente? Y va a ser eso realmente lo que nos va a permitir entender muchas más cosas. O sea, nos va a permitir entender cómo, hasta ahora simplemente nos dado un campo o eléctrico magnético en la fuerza, pero después vamos a ver cómo puedo generar campos magnéticos. Si alguien me da una corriente, cómo calcular el campo que genera. ¿Ok? Nos falta eso, ya les di la fórmula, pero no hemos hecho ejercicio a entender, y de ahí vamos a poder escribir ecuaciones que nos dé cuenta bien de ese fenómeno. ¿Ok? No sé si hay alguna duda desde casa, ¿estamos bien? Recuerden que esta semana tenemos el control, ¿ok? Dura 24 horas y dijimos que era el 4. ¿Ok? No me acuerdo qué hora les dije que lo iba a colocar, ¿se recuerdan? A las 6 de la tarde. Ok, de 6 a 6 entonces. ¿Ok? Así que bueno, traten de usar bien su tiempo. Está calculado para 3 horas. Eso no quiere decir que, o sea, ustedes ocupan su tiempo como quieran, pero no le pueden dedicar menos de 3 horas. Yo recomendaría que con 3 horas debería estar bien. Tampoco tiene sentido dedicarle 9 horas, 10 horas. Eso creo que es un error fatal, digamos. Mi sensación que eso no sabe usar bien. ¿Cuánto se puede decir? ¿Cuántos problemas tiene? Ah, siempre hago los controles de la misma forma. 3 preguntas, cada pregunta está calculada para 1 hora. ¿Y son cada pregunta similar a un ejercicio? No, son más bien similares a mis controles, si miro los que he hecho, más bien como eso. Ya. ¿Ok? Muy bien. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el jueves. ¿Ok? No Ya. sé si hay preguntas de casa, ¿estamos bien? Sí, Muy bien. Nos vemos entonces el jueves. chao. Chao, chao.